Bien, buenas noches nuevamente con un tema distinto, en este caso de modelo tradicional de la didáctica, un modelo tradicional de la didáctica. Es un modelo que basa su reflexión anticipadora, ¿no? Que emerge de la capacidad de la simbolización y representación de la tarea de la enseñanza-aprendizaje, que los educadores hemos de realizar justificar y entender la amplitud de la práctica educadora, el poder del conocimiento formalizado y las decisiones transformadoras que estamos dispuestos a asumir. Los modelos didácticos persiguen una estructura, además de la enseñanza, presentan esquemas de la diversidad, acciones, técnicas y medios utilizados por estos educadores. Los más significativos son los motores que permiten la evolución de la ciencia, representada por los paradigmas vigentes en cada época. Como ya se ha dicho con anterioridad, el modelo tradicional tiene sus orígenes en el siglo XVII. Surgen algunas críticas a la forma de enseñanza que se practicaba en los colegios de internados. Estos estaban a cargo de la orden religiosa, tenían como finalidad ejercer o alejar a la juventud de los problemas propios de la época y de la edad, ofreciendo una vida metódica en su interior. Enseñaba los ideales de la antigüedad, la lengua escolar, el latín, el dominio de la retórica. En la culminación de esta educación, estos jóvenes eran considerados propensos a la tentación, débiles y atracción por el mal. Por tanto, se consideraba necesario aislarlos del mundo externo, ya que este es temido como una fuente de tentaciones. Bueno, ahí están sus inicios, ¿no? Comenius publicó en 1657 una obra titulada La Didáctica Magna o Tratado al Arte Universal. En ella se señalan que las bases de la pedagogía tradicional son las. El concepto del modelo tradicional es en cualquiera que sea su época una configuración identificadora, dimensión posible de toda acción pedagógica. Ha sido y es siempre el centro de reflexión crítica sobre los principios de los modos de actuar que se ubican en relación con lo tradicional. La forma de cómo es un planteamiento es una configuración que tiene que ver con la época, porque este modelo tradicional fue aplicado en un momento en que la época nos permitía desarrollar solo cierto tipo de aspectos en los alumnos, así como lo menciona en esta breve introducción. En este marco, la pedagogía y la dimensión tradicional aparecen bajo la forma de la imagen de un maestro, de una clase, a menudo presentadas bajo una forma pedagógica imposible, paradójica, además de decir autoritaria, pedagógica del maestro, que se convierte en una pedagogía magistral. El modelo tradicional es el objeto de aproximaciones contradictorias de una parte y él constituye el principal modo de realización y de la representación de la actividad pedagógica. La imagen donde el profesor oficia en una clase bajo el modo de transmisión de lo tradicional, esta cara aparentemente del trabajo pedagógico encuentra aquí una historia y sus razones. De otra parte, el modelo tradicional a menudo es criticado y puesto en tela de juicio. Bueno, pues estas son las características donde el docente era el profesor, era el elitista, era el único que hacía el proceso o cumplir con el proceso de enseñanza, ¿no? Con el término tradicional se trata de identificar una época que se distingue por la presencia de tres polos característicos: el conjunto de modos de actuar en pedagogía producto de una tradición, la tradición y la cultura pedagógica, en el doble sentido de la cultura profesional y de origen cultural de la pedagogía, en la cual se toman prestados los principios y la manera de llevar a cabo una actividad pedagógica. La referencia cultural humana al pasado, en donde se enseñaba la tradición, los textos antiguos, los clásicos, de ser autores explicados y comentados en clase, las lecciones del pasado. El proceso formal de transmisión de la tradición constituye junto a los elementos de autoridad de los conocimientos y de aquellos que los transmiten. Más allá de los objetos a transmitir, se trata de obras del pasado o del presente. Este proceso se convierte en el fundamento activo y razonado del modelo tradicional. ¿Cuáles son sus fundamentos básicos? El modelo pretende formar a los alumnos dándoles a conocer informaciones fundamentales de lo cultural vigente,
Los contenidos conciben más bien enciclopédica y de un carácter acumulativo y tendiente a la fragmentación. El saber corresponde a un tema más el saber correspondiente a otro, siendo la referencia única la disciplina, es decir, el conocimiento escolar sería una especie de selección divulgativa de lo producido por la investigación científica, plasmado en los manuales universitarios. Bueno, pues es una terminología, es una forma de cómo se enseñaba, de qué estaba hecho este modelo tradicional, ¿no? Se analizaba propiamente la información y te decían, esto es matemáticas, ¿no? Una manera muy clásica de saberlo es ir a consultarlo en alguna fuente de información y para ellos no existía razonamiento más que pues yo lo puedo decir en el aspecto conceptual nada más, ¿no? En esta famosa taxonomía. Y bueno, respecto a la manera de enseñar, no se suele contemplar especialmente principios metodológicos, sino que se parte de la convicción de que basta con un buen dominio por parte del profesor de los conocimientos disciplinares de referencia. El método de enseñanza se limita entonces a una exposición lo más ordenada y clara posible de lo que hay que enseñar, y ya que el contenido viene dado con síntesis del conocimiento disciplinar, con apoyo del libro de texto como un recurso único, al menos básico, en ello puede ir acompañado de la realización de una serie de actividades, más bien ejercicios con una intención de refuerzo o de lo ilustrado de lo expuesto. Bueno, pues era muy plana este concepto, esta acepción tradicionalista didáctica. Y bueno, en relación con este enfoque es la dificultad para relacionar en cuenta el conocimiento de los alumnos, sino ni como punto de partida ni como un obstáculo para la construcción de nuevos conocimientos del alumno, ¿no? Dentro de esta concepción educativa se pueden distinguir dos enfoques principales: el enciclopédico, donde el profesor es un especialista que domina la materia a la perfección. La enseñanza es la transmisión del saber del maestro, que se traduce en el conocimiento para el alumno. Palabra clave: transmisión, solo transmitía, ¿no? Enfoque comprensivo, donde el profesor es un intelectual que comprende lógicamente la estructura de la materia y transmite de modo que los alumnos lleguen a comprender como él mismo. Es decir, se apega a lo que a cómo se desarrolla el docente, a cómo lo explica y a cómo lo enseña y qué es lo que les enseña, sin haber otra forma de intercambiar ese conocimiento, ¿no? Características. La característica fundamental, pues entonces, en este modelo es una obsesión por los contenidos de enseñanza, entendidos por lo general como meras informaciones, más que como conceptos y teorías. Pero si se piensa detenidamente, el alumno de hoy no suele tener deficiencias en cuanto a la cantidad de información recibida, si bien estas cantidades presentan un desajuste con respecto a lo que oficialmente suele considerar informaciones importantes, ni en cuanto al desarrollo de muchas de sus habilidades, sino más bien en el sentido de sus adquisiciones y el valor de las actitudes formadas. Es decir, estas características fundamentales de este modelo no apoyan la situación del contexto del alumno, ni tampoco le permitían discutir, analizar el porqué de las cosas, ¿no? Las carencias de este modelo tradicional, bueno, pues el aprendizaje es un acto de autoridad. El principal papel del maestro es de repetir y repetir y repetir. No permite la formación de individuos analíticos o creativos, el educando para una sociedad mecánica. ¿Quién no trabaja bajo el sistema tradicionalista actualmente? Lo que no es interesante para mí como alumno no me gusta, ni pretendo aprenderlo, ¿no? Bien, pues ahí está un cuadro comparativo de otros modelos existentes. Por ejemplo, aquí tenemos en una columna el modelo didáctico tecnológico, modelo didáctico espontaneísta. ¿Para qué enseñar? Fíjate bien ahí los planteamientos. Proporcional, en el tradicional, es proporcionar las informaciones fundamentales de la cultura vigente, es una síntesis del saber disciplinario. Ya en el modelo didáctico tecnológico, proporciona una formación moderna y eficaz con contenidos preparados por expertos para ser utilizados por los profesores. El modelo didáctico, que es espontaneísta, educar al alumno imbuyéndolo en la realidad inmediata, contenidos presentes en la realidad inmediata. Es decir, plan y programa está desarrollado
bajo una modalidad de realidad inmediata, para lo que el alumno pues se tiene que preparar. Si no se preparasen, pues imposible interactuar en su contexto social, cultural y económico de donde él está viviendo, ¿no? Que enseñar predominio de las informaciones de carácter conceptual, el tecnológico, importancia de lo conceptual, pero otorgado también cierta relevancia, importancia de las destrezas y las actitudes. Bueno, son los distintos planteamientos. Y la conclusión, la didáctica es la ciencia que estudia el proceso docente educativo, es decir, el proceso más sistémico, organizado y eficiente que se ejecuta sobre fundamentos teóricos y por personal profesional especializado. La didáctica constituye el núcleo de la pedagogía general, ¿no? Hablamos también de pedagogía específica y general, en concreto el puro concepto de didáctica, ajá, concierne a lo que es la pedagogía de manera general. Y vaya que esta tradición, esta corriente, pues nos habla únicamente cómo hacerlo. Por ejemplo, ahí nos dice, ¿no? El profesor es el que explica, el que dice, el que demuestra, más no el alumno es el que interactúa con esa enseñanza, ¿no? En eso consiste básicamente el modelo tradicional, una lectura bastante explícita y que a través de los años, pues yo creo que este modelo prevalece solo así en comunidades alejadas donde el docente no ha recibido capacitación alguna, en el que salieron de unas modalidades de enseñanza que hoy en día no hay una transformación total, ¿no? Bueno, pues este es el tema de modelo tradicional.